Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 10.401 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. Gracias, señor presidente. Lunes 14 de octubre del 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Cristian Yoy Cabrera Gil e integrada por vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Paz Huiches. Expediente número 10401, diagonal 2024, TCE, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor 12 de octubre, conformado por el señor Segundo Grimaniel Fernández Hidrogo y la empresa Corporación Peruana de Ingeniería S.A.-Corpey S.A. en el marco del concurso público número 03-2024-GRC-CS, primera convocatoria, convocado por el Gobierno Regional del Callao para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra del PI, mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el asentamiento humano, 12 de octubre, segunda etapa del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, departamento del Callao, CUI número 2510453. Se encuentra en representación del Consorcio Supervisor 12 de octubre para hacer el informe legal el doctor José Luis Palomino Pérez, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 71005. Por otro lado, en representación del tercero administrado, Consorcio 12 de octubre, conformado por el señor Juan Marx Velarde Sagástegui y la empresa Peico Proyectos Estudios y Construcciones S.A. sucursal en el Perú, se encuentra presente el doctor Javier Martín Salazar Soplapuco, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Piura 898. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 4 de octubre del 2024 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Patricia Paola Prialé Ceballos, secretaria del tribunal encargada en virtud de la resolución número D 000-150-2024-OCE-PRE del 4 de octubre del 2024. Adelante, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra en primer término al representante del consorcio impugnante, el consorcio supervisor 12 de octubre, para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Palomino. Buenos días, distinguidos integrantes del Tribunal del OCE. Nuestras pretensiones son tres. La primera es que se revoque el acto administrativo de descalificación de nuestra oferta. Como segunda pretensión, que se descalifique la oferta del adjudicatario. Y como tercera, si corresponde, otorgarnos la buena pro. En el presente proceso, la entidad decidió descalificar nuestra oferta en la etapa de calificación de ofertas, supuestamente por no acreditar las experiencias 1, 6, 9, 12, 13 y 15. La entidad descontó estas experiencias y concluyó que nuestra promesa de consorcio no cumpliría la exigencia del porcentaje mínimo del consorciado que aporta mayor experiencia. ¿Qué decimos nosotros? Respecto al cuestionamiento a la experiencia 1, la entidad dijo no validar esta experiencia porque en esta experiencia que fue adquirida en consorcio, obra un contrato de consorcio que se ha presentado para determinar los porcentajes, pero este contrato de consorcio, según la entidad, no tiene una fecha de emisión. Y como no tiene una fecha de emisión, la entidad no validó esta experiencia. ¿Qué decimos nosotros? Que lo que dice la entidad es falso. Si el colegiado revisa el folio 77, 78 y 79, como puede ver en la pantalla, está la fecha de emisión, que es la fecha de suscripción del contrato de consorcio. Son fechas ciertas, por lo tanto, consideramos que este contrato número 1, o el contrato de consorcio de la experiencia 1, sí es válida. Además, el hecho de que un contrato de consorcio en el supuesto negado que no tuviera fecha, tampoco sería cápite para no validarlo, porque según la directiva de participación en consorcios, lo que importa es el porcentaje y que el consorciado se haya obligado a ejecutar el servicio. Y eso sí se acredita en la experiencia 1. Respecto a la experiencia 6 y 9, la entidad dice que no valida estas experiencias porque el contrato de consorcio de estas experiencias, que también fueron adquiridas en consorcio,
Supuestamente la fecha de emisión del contrato de consorcio es anterior a la buena pro, por lo tanto sería inválido, dice. ¿Qué decimos nosotros? Si el colegiado revisa la experiencia 6 y 9, obran ambos contratos de consorcio con fecha notarial de legalización, por ejemplo, en la experiencia 3 en el folio 241, posterior a la buena pro. Y la experiencia 9 en el folio 320, su contrato de consorcio, tiene fecha notarial de suscripción posterior a la buena pro. Por lo tanto, consideramos que la experiencia 6 y 9 sí debe ser válida. Respecto a la experiencia 12, la entidad señaló que no se puede disgregar el porcentaje de obligaciones, por lo tanto no se valida. ¿Qué decimos nosotros? En la experiencia 12 se presentó una contratación donde hay dos prestaciones, la de supervisión de expediente técnico y la de supervisión de obra. Nosotros solo validamos nuestra experiencia de supervisión de obra porque ese es el servicio similar y se puede disgregar en el folio 392 como tiene en la pantalla. Se presentó en nuestra oferta este documento donde se disgrega y la entidad pudo saber cuánto es el monto en supervisión de ejecución de obra. De igual manera, en la experiencia 13, según la entidad, en esta contratación no se puede disgregar cuánto es el valor de la supervisión del expediente técnico, por eso no lo valida. En el folio 421 existe un documento que permite acreditar a la entidad cuánto es el monto por supervisión de obra. Nosotros consideramos que la entidad no ha evaluado en forma integral nuestra oferta. En la experiencia 15, la entidad dice, no te valido esta experiencia porque no es un servicio similar. Si el colegiado revisa el folio 481 al 520, va a poder ver el objeto de esta experiencia, que es una supervisión de una obra de creación de puente vehicular y peatonal sobre el río Rímac. Este tipo de infraestructura sí es un servicio similar. Es una vía urbana de circulación peatonal y vehicular. Nosotros también cuestionamos la oferta del adjudicatario. Cuestionamos la experiencia 1 porque no se ha acreditado debidamente. El adjudicatario debió ser descalificado. ¿Por qué su experiencia 1 es inválida? Porque no ha presentado una conformidad de servicio, solo ha presentado un contrato, y en esa experiencia 1 tampoco ha presentado comprobantes de pago ni estados de cuenta que permitan determinar el monto fehaciente de ese servicio. Por ello, no ha acreditado en forma idónea esta experiencia. Ha presentado comprobantes de pago emitidos por el CIAF, que no es un comprobante de pagos conforme a las directivas de SUNAT. Por eso esa experiencia 1 no es válida. Y ya el tribunal en la resolución 3422-2024 señaló que ese tipo de comprobantes de pagos emitidos por la entidad a través de su CIAF no son válidos. La experiencia 3 y la experiencia 4 del adjudicatario tampoco son válidas. ¿Por qué? Porque no son servicios similares. El servicio similar, según las bases, son vías urbanas. Y en vías urbanas se define, según la resolución directoral 2-2018, conjuntamente con la resolución 3045-2024 del OCE, lo que son vías urbanas. Vías urbanas, en este caso, serían una circunscripción de arterias o calles conformantes de una red vial o ciudad. Sin embargo, las experiencias 3 y 4 no están dentro de ese concepto, ¿no? Al tratarse de carreteras. En conclusión, el adjudicatario debe ser descalificado porque se debe descontar su experiencia 1, su experiencia 3 y su experiencia 4. La 1 por ser no idónea, la 3 y 4 porque no son servicios similares. También no se le debe dar al adjudicatario el puntaje en metodología, porque su matriz de asignaciones no señala al personal no clave, al personal de apoyo no está en su matriz de asignaciones de responsabilidades. También en su cronograma de utilización del personal comete un error, porque le consideró al topógrafo con un porcentaje de participación de 150 días calendarios. No lo ha considerado como dice en el pliego de la consulta 27. Ahora, el adjudicatario se apersonó dentro del plazo y nos ha cuestionado la experiencia 6 y 9. Según el adjudicatario, no es esa experiencia válida porque no se acreditan subporcentajes en el contrato de consorcio. ¿Qué decimos nosotros? Nuestros contratos de consorcio de la experiencia 6 y 9 tienen un porcentaje
de ambos consorciados conforme a la directiva. No hay necesidad de acreditar subporcentajes. También el adjudicatario ha cuestionado la experiencia 1 porque no hay un subporcentaje y porque no hay un porcentaje total. Si se verifica, nuestra experiencia 1 tiene el 25% de obligaciones, tiene porcentajes totales. Igual en la experiencia 12, tiene el porcentaje total. La experiencia 14, como se puede ver en la pantalla, tiene el porcentaje total. Nosotros consideramos que estas experiencias sí cumplen lo establecido en la directiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Palomino. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado del consorcio 12 de octubre para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Salazar. Ya, buenos días, señores. Estos son los alegatos que vengo a indicar respecto a nuestra posición como tercero administrado. Primera referencia tiene que ver con lo que solicita el impugnante, ¿no? Acaba de presentar en una diapositiva las pretensiones que solicita, pero si ustedes observan el recurso de apelación presentado, esas pretensiones son totalmente distintas a las que aparecen en su recurso de apelación, porque lo que está solicitando es lo que se muestra en la pantalla: recalificación de su oferta, otorgamiento de los 75 puntos y solicitar que se le otorgue la buena prueba, pero no es lo que aparece. En realidad no se precisa qué es lo que solicita, si solicita que el tribunal le otorgue la buena prueba o solicita que se disponga que el comité vuelva a calificar y sea el comité el que le otorgue la buena prueba. Eso como primer punto. Como segundo punto, voy a alegar nuestra posición respecto a la experiencia ofertada por el impugnante. Como ustedes saben, el artículo 49.5 y la directiva 05 del año 2019 señala que los ofertantes, la oferta de los consorciados válidas para acreditar la experiencia es la que tiene relación con la actividad de supervisión que aparezca en los contratos de consorcios que acompañan a la oferta. ¿Y por qué lo señalan? ¿Por qué es así? Porque es la única forma de determinar el porcentaje de participación y poder determinar respecto del monto del contrato el porcentaje que le corresponde para ser tomado en cuenta como parte de la oferta. Por eso es que la norma establece que se tiene que precisar las actividades que tienen que ver con el servicio de supervisión y no otras actividades, porque si se incluyen otras actividades, esas no sirven para acreditar la experiencia. ¿Qué tenemos en la oferta formulada por el impugnante? Se supone que el consorcio y todos los contratos en consorcio deben tener esta estructura: actividades referidas a la supervisión, porcentaje de participación, como le mencionaba hace un momento. Esto permitiría determinar el monto del ofertado cuando la experiencia proviene de la participación en consorcios. ¿Qué sucede en la oferta presentada por el impugnante? Fíjense, en el contrato número 1 aparece la participación del consorciado segundo Grimaniel Fernández Hidrogo, que ofrece 25% de participación, que se disgrega en supervisión 23%, actividades administrativas 0.02%. Pero cuando se oferta, no se oferta con esa diferencia. Cuando se oferta como si él hubiera participado en el 25%, y eso se puede acreditar de la documentación que aparece en la oferta. Lo mismo sucede con el contrato 6. Fíjense, en el contrato 6, ¿qué observamos? Que participa en 50%, pero dentro de ese 50% incluyen la supervisión integral de la ejecución de la obra y otras actividades que no tienen que ver con la actividad principal del contrato. Y no hay forma de determinar cuál es el porcentaje de cada uno que suman ese 50%. Y por esta razón es que no se puede
determinar cuál es el porcentaje de participación respecto de los montos que aparecen en los contratos que se presentan en la oferta. Igual sucede con el contrato 9. Fíjense, en el contrato 9, el mismo consorciado oferta el 50% de las obligaciones, pero ese 50% está compuesto por obligaciones vinculadas a la supervisión integral y con otras obligaciones, pero no se discrimina el porcentaje que corresponde a cada una de estas actividades, porque las únicas actividades que pueden reconocerse para acreditar experiencia son las que tienen que ver con la supervisión, y las actividades administrativas no, pero como no están discriminadas, no se puede determinar en forma cierta el porcentaje de experiencia que deriva de este contrato. ¿Qué sucede con el contrato el contrato suscrito por el consorcio Ollón? Fíjense lo que sucede aquí. Señala el contrato consorcio, obligaciones de segundo Grimaniel Fernández y Drogo, 50%. Pero yo quisiera que lean el texto de las actividades que se describen seguidamente. Supervisión integral de la obra, y aporta su experiencia en la supervisión en obras en la actividad y la especialidad y en el tiempo mínimo del postor. Pero miren cómo está disgregado ese porcentaje, 40% y 10%, pero no se puede determinar qué corresponde al 40% y qué corresponde a ese 10%. Y además se incluyen actividades administrativas que no discriminan el porcentaje de participación. Igual sucede con el contrato correspondiente al servicio número 14. Igual, obligaciones de Fernández y Drogo, segundo Grimaniel, 20%, 19% de actividades referidas a la supervisión y 1% de otras actividades. Fíjense que en estos contratos sí se discrimina y en los otros contratos no se discrimina, pero el problema en estos contratos es que si ustedes comparan el monto ofertado, no hay forma de que el comité de selección pueda determinar qué es lo que corresponde al porcentaje de cada una de esas actividades, porque están ofertando como 20% y no aparece esta discriminación. Y por eso que nuestra posición es que los contratos referidos a los servicios 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, 13 y 14 no debieron haber sido tomados en cuenta por el comité para acreditar la experiencia, porque no se puede discriminar qué corresponde a las actividades de participación y qué corresponde a las actividades administrativas que están comprendidas en ese 50% de participación o en el porcentaje de participación del consorciado Hidrogo que he mencionado hace un momento. Respecto a la decisión del comité de selección, ¿qué es lo que podemos alegar? Si ustedes observan en la contratación 12, si ustedes observan en la contratación 12, ¿ya? El objeto de la contratación es la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. Es decir, que se está comprometiendo a supervisar la elaboración del expediente técnico y a supervisar la ejecución de la obra. Y si ustedes observan el contrato, el texto de este contrato, la cláusula tercera y la cláusula cuarta no señalan los porcentajes que corresponden a uno o a otra actividad. Y es más, como estos contratos se han originado en contratos, en supervisiones de obras por impuestos, el propio contrato señala que la empresa privada es la que le va a pagar la retribución corresponde a la supervisión, pero no se discrimina ni en el texto del contrato ni en otro documento que permita, y esa discriminación, esa no discriminación impide que se determine el monto final de participación. Igual sucede con el contrato 11. Igual, es un contrato cuyo objeto es la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. En el contrato también se precisa que es una obra que corresponde, es un contrato que está referido a la supervisión de una obra por impuestos,
pero no discrimina qué porcentaje se le va a pagar al contratista respecto de cada una de las actividades. Por eso es que nosotros consideramos que estos dos contratos también no debieron tomarse en cuenta para determinar el monto de la calificación, conforme lo señalado el comité de selección. Respecto al contrato número 15, que tiene que ver con la creación del puente, estoy mostrando las metas que están incluidas en el contrato que corresponde a este proceso de selección. Y como ustedes ven, no tienen nada que ver con las metas que tienen que ser, que están relacionadas a la ejecución de un puente, calzada, muro de contención, sardinel, señalización vertical, jivas, veredas, sardinel, grada y escaleras son las metas que se debe comprometer a ejecutar en este proceso de selección, que son distintas a las metas que están vinculadas a la ejecución de un puente, independientemente que el puente sea considerado también como una vía, como lo señala el impugnante. Respecto a los consorcios, a los contratos de consorcio donde hay problemas con las fechas, son tres contratos que ha presentado el impugnante que tienen situaciones que tienen que ver con las fechas. Las fechas del contrato no existen o no concuerdan con la fecha en que se otorgó la buena pro. El impugnante alega que la legalización de la firma es la fecha que le da fecha cierta a los contratos. Eso no está en la norma. La legalización de la firma da fe de que la firma existe en el momento en que en el momento que aparece en el documento. Pero ¿cuál es la fecha cierta de ese contrato de consorcio? No se puede determinar. Por lo tanto, como señala el artículo 49.5, el comité ha hecho una evaluación integral y ha determinado que no cumple con la funcionabilidad de lo que se pretende contratar. Respecto a los cuestionamientos a nuestra empresa, se ha cuestionado el contrato número 1, se ha cuestionado el contrato número 3, se ha cuestionado el contrato número 4, porque supuestamente corresponde a carreteras y no a vías urbanas. Pero parece que el impugnante ha interpretado indebidamente el contenido de las bases, porque, como lo señalan, estoy mostrando el texto referido a lo que debe considerarse como obra similar, y miren lo que dice el texto, ¿ya? Se considera como obra similar a vías urbanas de circulación peatonal y vehicular, los siguientes, y determina, en el último párrafo, se precisa carreteras. Parece que el impugnante se equivoca al interpretar este párrafo y señala que las vías similares son las vías urbanas, y no es así. Del texto, claramente queda establecido que las bases señalan que son similares a vías urbanas las carreteras y que no las vías urbanas son solamente las obras similares. Respecto al contenido de la propuesta de la metodología, fíjense, el contratista señala que se ha cometido un error y no se ha considerado estos especialistas, el especialista en mecánica de suelos, el asistente de supervisión y el topógrafo en todo el plazo del contrato. Sin embargo, el impugnante está pretendiendo que nuestra parte señale, incluya actividades del especialista en mecánica de suelos a lo largo de toda la ejecución de la obra. Igual al topógrafo a lo largo de toda la ejecución de la obra. Y como ustedes sabrán, estos profesionales tienen la actividad de estos profesionales en la ejecución se determina de acuerdo a la necesidad de la actividad y de la programación correspondiente, y no pueden estar todo el periodo de ejecución como lo ha señalado el impugnante, perdón. Estas son las alegaciones que he venido
a traer en esta audiencia. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Doctor Palomino. Sí, doctor, por favor. Adelante, doctor, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado los argumentos de la parte del tercero administrado, primero iniciaré la réplica respecto a los cuestionamientos que nos hacen. El tercero administrado señala que nuestras experiencias no deberían ser validadas porque no hay un porcentaje supuestamente establecido. Al respecto, indicamos que en la directiva vigente de participación en consorcios indica que se debe considerar el monto total de porcentaje de las obligaciones, y todos los contratos de consorcio de nuestras experiencias tienen un monto total de obligaciones, que es lo que se debe tomar. Ahora, si bien es cierto que en nuestra oferta hay contratos de consorcio en el cual se disgrega como subporcentajes, esto se debe a que son contratos de consorcio que se rigen en base a una directiva anterior de la época, la directiva 16-2012. En esta directiva 16-2012 se señala que se tenía que disgregar los porcentajes aparte de un porcentaje total de participación, lo cual cumple esos contratos de esa época, ¿no? Que son las experiencias en cuyos contratos de consorcio están disgregados. Sin embargo, en la resolución 722-2013 se señala que lo que se debe tomar como experiencia no es el porcentaje disgregado, sino el porcentaje total. Y eso es lo que estamos acreditando nosotros en nuestras experiencias en cuyos contratos de consorcio el porcentaje está disgregado. Entonces, nosotros consideramos que estos contratos de consorcio sí cumplen lo establecido, en este caso, en la directiva vigente de esa época, y cumplen lo establecido en esta directiva vigente, porque hay un porcentaje total que es lo que debe ser tomado. Ahora, respecto a las fechas, nosotros señalamos que solamente validando la experiencia 1, independientemente de las otras experiencias, ya se cumple con el requisito de experiencia del postor en la especialidad y se cumple con el porcentaje de los consorciados en la promesa de consorcio. ¿Y por qué se debe validar la experiencia 1? En ese contrato de consorcio de la experiencia 1 no se puso una fecha de emisión, efectivamente, pero eso es un dato irrelevante que se supera en base al principio de eficacia y eficiencia, porque el notario puso una fecha en el cual los integrantes del consorcio suscribieron este contrato, que es el 25 de noviembre y el 24 de noviembre. Validando esa experiencia, ya se cumple con el requisito de experiencia del postor, independientemente que todas las experiencias sí cumplen, porque sí tienen sus legalizaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se concede al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de duplicar. Doctor Salazar. Sí, sí. Adelante. 3 minutos, por favor. Ya. A ver, estoy visualizando la estructura del contrato número 12. En este contrato se discrimina la participación en supervisión integral 23% y actividades administrativas 2%. El problema es que si ustedes revisan los montos ofertados, son tomados como si el consorciado hubiera participado en 25% y no se ha hecho esa discriminación. Ese es el problema respecto de este contrato. Y el problema respecto a este contrato es que ese 50% incluye 2 actividades, las actividades de supervisión integral y las otras actividades, que no hay ningún problema en que se hubieran incluido. El problema es que debieron establecerse el porcentaje que correspondía a cada una de esas actividades, y la razón de ello es que la directiva 005 establece que para determinar el porcentaje de participación se toma el porcentaje de lo facturado conforme el porcentaje que aparece en el contrato de consorcio. ¿Cómo el comité de selección podría discriminar lo que corresponde a las actividades de supervisión de lo que corresponde a las otras actividades si no se discrimina como sí se hace en ese contrato de consorcio? Lo que sucede es que en este contrato de consorcio, cuando se oferta un total,
como si hubiera participado el 25% y no se hace esa discriminación. Y en este contrato, estoy presentando a modo de ejemplo, porque en el recurso que hemos formulado aparece la precisión en cada uno de los contratos. En este contrato, el problema es que no se discrimina y por lo tanto no se puede obtener en forma inequívoca el porcentaje que corresponde a cada una de las actividades comprendidas en esta participación del consorcio. Por eso es que nosotros alegamos que esos contratos no pueden haberse tomado en cuenta para efecto de determinar la experiencia en la especialidad. Y respecto a los cuestionamientos a la propuesta, básicamente referidos a que no corresponden a experiencias similares, yo creo que haya habido una mala interpretación de los párrafos correspondientes a las bases integradas. ¿Por qué? Porque justamente las bases señalan, se considera obras sin servicios similar a vías urbanas, lo siguiente, y ahí aparece como uno de los conceptos similares, de las actividades similares de ejecución de carreteras. Y parece que ha habido una interpretación debida de ese párrafo. Eso es todo lo que tendría que indicar. Bien, gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por parte de los representantes del consorcio impugnante y del tercero administrado, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Al doctor Salazar, representante del adjudicatario. Buenos días. Doctor, esta interpretación o esta posición que usted está señalando respecto de cómo considerar el porcentaje de participación de un consorciado dentro de un contrato de consorcio, promesa de consorcio, en el sentido de que debería considerarse la incidencia específica en el objeto de la contratación y no así el porcentaje indicado de manera general, si cabe el término, respecto de dicho postor en el consorcio. ¿En dónde radica? En el artículo 49, en el artículo 49.5 del reglamento, que establece que solo se debe tomar, validar la experiencia que resulte de aquellas actividades que tengan que ver con el servicio que se oferta, es decir, la supervisión. Ya, pero en las bases integradas de este procedimiento de selección, que se sustentan a su vez en las bases estándar, señalan que en caso de la experiencia a acreditar derive de un consorcio, tiene que considerarse el porcentaje de participación de ese consorciado. En ese contexto, tendríamos entonces en todos los casos que identificar cuál es el porcentaje específico en el objeto contractual. Sí, porque en virtud del artículo 49.5 existe la obligación de considerar solamente la experiencia derivada de las actividades relacionadas con la supervisión. Entonces, yo puedo ofertar otras actividades en el contrato de consorcio, pero mi participación, que me va a servir para efecto de validar la experiencia, es la participación derivada de las actividades directas de la supervisión. Y eso también lo dice la Directiva 005. Entonces, si me presentan un porcentaje de participación 50%, y ahí me incluyen no solamente actividades relacionadas a la supervisión, yo tendría que encontrar en el texto del mismo contrato un mecanismo que me permita identificar aquellas actividades relacionadas directamente con la supervisión, para poder efectuar ese cálculo monetario cuantificado de la experiencia que se está considerando en ese contrato de consorcio. Doctor Salazar, usted hace referencia al 49.5 del reglamento, ¿verdad? Ese dispositivo dice, me permito leerlo, en el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Entonces, sí, claro. El objeto del contrato es la supervisión. Nadie discute que debe validarse la experiencia de aquellos postores
que en el procedimiento de selección se están comprometiendo a ejecutar la prestación o una prestación igual o similar. Pero de aquí no podemos desprender ese propósito de identificar el porcentaje exacto de incidencia, porque en la gran mayoría, y eso es la experiencia, usted es un profesional con vasta experiencia en la materia, en la gran mayoría de contratos de consorcios o de promesas de consorcios se identifica el porcentaje de participación de cada consorciado, y no así se desmenuza, si cabe el término, la incidencia de cada una de las obligaciones que estos asumen. El numeral 7, doctor, el numeral 7.5.2 de la Directiva 005-2019 señala que se deben tomar en cuenta las actividades directamente vinculadas a la actividad de la supervisión en este caso. Claro. Se han elaborado inadecuadamente los contratos y han incluido actividades como participación, no como obligación, como participación, porque nadie impide que en otra parte, en otro acápite, en otra cláusula del contrato de consorcio, se haya precisado que también se están obligando, para efectos tal vez de determinada responsabilidad, se están obligando a ejecutar otras actividades, pero para efectos de determinar la participación que me va a servir a mí para cuantificar la experiencia, ¿ya? Debe precisarse el porcentaje inequívocamente, porque así lo señala la directiva, utiliza la palabra directamente la directiva. Tal vez el reglamento señala en forma general y podría interpretarse que sí, pues voy a tomar en cuenta el porcentaje total, pero la directiva es más precisa, la directiva utiliza la palabra directamente. Por eso es que yo señalo que para efecto de determinar el quantum de la participación, el quantum de los facturados tiene que precisarse. Lo que dice la directiva de consorcios, entiendo que se refiere al literal D del 7.4.2, dice, las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio deben ser consideradas como parte de las obligaciones, como parte del contenido. Dice, en el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. Bueno, en este consorcio se están comprometiendo o se han comprometido a realizar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. Esto es la ejecución del servicio de consultoría o la ejecución de la obra. Bueno, no hay un desmedro de esta disposición, pero de ahí a interpretar de ese texto que tiene que precisarse el porcentaje específico, me parece que hay una distancia. Mi posición es que esas disposiciones, tanto el 49.5 y ese literal del artículo 7 de la directiva, tienen que interpretarse en forma restrictiva y no en forma extensiva. ¿Por qué? Porque si no, abro la puerta para que puedan producirse situaciones inequívocas. Porque si yo he sido diligente en un contrato consorcio y he precisado que mi participación es 50%, como lo ha hecho el propio consorciado en 2 contratos que ha presentado, ahí sí lo precisa, ahí no hay ningún problema. Pero si yo como participación pongo actividades de supervisión y otras actividades también, yo estoy poniéndome en el supuesto de que también eso tiene que cuantificarse, porque la participación va a terminar en un quantum que tiene que estar reflejado con la participación de los postores en la propuesta. Entonces, si yo coloco en forma general 50 e incluyo ahí actividades de supervisión y otras actividades, ¿cómo es que determino que ese quantum corresponde a la actividad directamente relacionada a la supervisión? Entiendo su posición, doctor Salazar, va a ser valorada, por supuesto, por este colegiado al momento de resolver. Es todo de mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz, ¿va a hacer alguna pregunta? Señor presidente, sí tengo una consulta, por favor. Adelante. Igualmente para el representante del tercer administrado, el doctor Salazar, en la misma línea de lo que ha sido usted la consulta anterior, yo creo principalmente que hay que distinguir 2 aspectos en cuanto a lo que se está cuestionando, ¿no? Una cosa es la revisión de los documentos de una promesa de consorcio, de un contrato de consorcio en función a cómo se deben elaborar, de qué manera se deben establecer las obligaciones o los porcentajes, etc. Acá estamos hablando básicamente de la evaluación de la experiencia. Y la evaluación de la experiencia está situada específicamente en la directiva de consorcio.
que no solamente detalla algunos aspectos, sino que también es preciso en indicar cuál es el procedimiento de la evaluación. Y lo que dice, literalmente, esa directiva, es que en el caso de que un integrante del consorcio presente una facturación que a su vez ha sido ejecutada en un consorcio, como es este caso, se considera el monto que corresponde al porcentaje de las obligaciones del referido integrante. A partir de esa lectura, ¿cómo podría este colegiado entender de que esto se refiere a solamente la obligación que esté vinculada al objeto de la contratación? Porque la normativa, o por lo menos este aspecto de la directiva, no hace una restricción en ese sentido, sino dice que se considera el monto que corresponde al porcentaje de las obligaciones. A partir de esta definición o de este texto que da la directiva, quisiera su posición, por favor. Sí, yo considero que el texto de la directiva supone que el artículo 49.5 debe entenderse con que ese porcentaje debe estar relacionado con las actividades directamente vinculadas a la supervisión y no con otras actividades, porque es la única forma de que el monto, el quantum que se asigne como participación provenga de las actividades objeto de la convocatoria y no de otras actividades que no se hayan precisado. O sea, el artículo 49 debe entenderse en ese sentido, porque la experiencia es el quantum facturado. La experiencia no son otras actividades. Y si yo oferto 50% y si ahí incluyo actividades de supervisión y otras actividades, voy a tener que discriminar, porque si no ese quantum que es la experiencia, que es monto económico finalmente, no va a reflejar inequívocamente en las actividades de supervisión. Esa es mi posición. Pero yo justamente le he hecho referencia a lo que dice la directiva. Entonces, ¿usted considera de que esa posición que usted plantea está descrita de esa manera en la directiva? Yo considero que cuando la directiva utiliza la palabra directamente, está haciendo referencia a que deben tomarse en cuenta solamente las actividades relacionadas con el objeto de la contratación. Y en el caso de la consultoría de obra, de la supervisión de obra, de la consultoría de obra, con la consultoría de obra y no con otras actividades. Porque si yo le reconozco 50 a un expositor como experiencia. Doctor, permítame, por favor. Justamente por eso empecé haciéndole la consulta en función a realizar una distinción. No estamos en cuanto a cómo se definen las obligaciones donde efectivamente aparece en la directiva el hecho de que se consideren aquellas directamente vinculadas. Estamos hablando de lo que corresponde a la evaluación de la experiencia. Si en la evaluación de la experiencia se señala, no señala ese término directamente, dice que se considera el monto que corresponde al porcentaje de las obligaciones. Y en función a eso, ¿usted considera que la posición que usted refiere se encuentra detallada de esa manera? Es decir, que solamente la directiva permite que se considere el monto que corresponde a una obligación en particular dentro de otras que puede haberse considerado en ese contrato de consorcio. Yo considero que el artículo 49.5 del reglamento debe entenderse en ese sentido, porque si yo calculo 100, le estoy reconociendo 100 como experiencia, monto facturado de 100, ese monto facturado debe tener relación, debe estar directamente relacionado con la actividad de supervisión y no con otras actividades. Ok. Eso es todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Salazar, buenos días. Respecto a los cuestionamientos que se le ha formulado a sus experiencias, referido básicamente a la experiencia número 1, a la 3 y 4, ¿qué nos podría decir al respecto? Ya, no sé si me permiten. Sí, vamos, respecto a la experiencia número 1, en primer lugar, ya, sobre que no se ha acreditado el contrato 18-2021. Sí, y estoy visualizando el concepto de experiencia similar. Y no, mire lo que dice. Sobre la experiencia número 1, doctor Salazar. Ya. En la experiencia número 1 se cuestionan que no se han presentado los comprobantes de pago. Son documentos obtenidos del CIAF, entiendo. Ah, mire, ese documento, el documento denominado comprobante de pago que emiten las entidades, no es solamente un documento privado o un documento que no tiene
valor y que no es factura. No, todo lo contrario. Es un documento aprobado por la norma de tesorería, que además en el encabezado, si ustedes pueden observar en el encabezado, hay una cadena de actos administrativos que pueden llevar a precisar cuál ha sido el camino de ese pago, desde el informe del supervisor o el informe del controlador, del informe del área usuaria, del informe de administración, el informe de contabilidad, y hasta el acto de entrega de autorización del depósito que hace tesorería o hace administración en algunas entidades. Es el comprobante que acredita que la entidad ha efectuado todos los pasos, desde el devengado hasta el depósito. Doctor Salazar, no es un documento que no tiene valor. Toda la experiencia número 1 se ha presentado el contrato 18-2021 con Invermet, ¿y qué más? ¿Qué otro documento adicional se ha presentado? No tengo a la mano esa información, pero están cuestionando el comprobante de pago y están diciendo, no, el comprobante de pago es el comprobante que administra SUNAT. No, ese documento se denomina comprobante de pago y se emite en virtud de la norma de tesorería. Y yo creo que validan incluso con mayor seguridad jurídica el hecho de que se haya efectuado el pago. Porque es un documento emitido por un sistema que ni siquiera administra la entidad, que lo administra Economía y Finanzas. Las entidades no podrían modificar ningún contenido de ese documento, y además es un documento que muestra todos los actos realizados por la entidad para efectuar cadena de pago. Correcto, va a ser objeto de evaluación por parte del colegiado. Y respecto a las experiencias número 3 y 4, se está cuestionando de que la experiencia haya sido adquirida, o que no se especifique que haya sido adquirida en vías urbanas. Estas dos experiencias, mi pregunta es, ¿cuáles fueron las entidades públicas que realizaron estas obras? ¿Me permite compartir, por favor? No tengo en este momento la información respecto a la entidad, pero sí puedo hacer mención incluso el objeto de la obra, cómo aparece en el documento de descargo que hemos efectuado, ¿no? Son entidades públicas y son actividades que tienen que ver con la construcción de ejecución de carreteras. Y como usted puede observar, el texto que define la obra similar dice: se considera como obra similar a vías urbanas las siguientes, 2 puntos, que indica las siguientes. Y en el párrafo de abajo se precisa carreteras. Es decir, que las carreteras, según las bases integradas, también están siendo consideradas como vías urbanas y no como se alega. Estos 3 contratos, no tengo en este momento la identidad de las entidades, me voy a demorar en identificarlos, pero ahí aparecen descritas en el punto 70, 77 y 87 del propio recurso de apelación, porque estos textos los he obtenido del propio recurso de apelación. Eso es lo que podría indicar respecto a la pregunta. Gracias, doctor. De mi parte no hay más preguntas que realizar. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días con todos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.